Aleluya, revelación, desato, revelación, iluminación, aplicación, Padre. Desato señales, desato maravillas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Jesús siempre quiere sanarte. Ese es el tema de hoy. Y yo estoy ahora exponiendo las escrituras básicas. Estaba hablando en la parte 1 sobre 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo tus pecados en su cuerpo sobre el madero? Esa es la cruz. Para que tú, estando muerto a los pecados, vivas a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí dice, vivamos a la justicia. Es importante, el tema de la justicia no se predica en la mayoría de las iglesias. Lamentablemente el evangelio no se predica en la mayoría de las iglesias. Y yo me he propuesto lo que me dijo el Señor cuando se me apareció, y Él me ha hablado en muchas ocasiones, pero cuando Jesús se me apareció a mí en un sueño, vino vestido con un traje blanco, pelo blanco, y con una botella de aceite caliente, aceite rojo, me lo echó encima, me ungió y me dijo, predica el evangelio. Y en muchas ocasiones, el Señor se me apareció y me ha hablado y me dijo, usa tu vida, usa lo que tú tienes, usa tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu dinero, úsalo todo para que prediques mi evangelio. Eso no lo puedo olvidar. Y yo lo he hablado en otras ocasiones. La justicia, óyeme bien ahora. Cuando el Nuevo Testamento habla de la justicia de Dios, se refiere simplemente a lo que Cristo dice, a lo que Cristo dijo, a lo que agrada a Dios. No está hablando de justicia humana. La justicia humana simplemente es lo que dicen los libros que tiene la corte, que el Congreso hizo una ley que dice que, por ejemplo, que NBC, CBS y esas grandes compañías de comunicaciones tienen que tirar un canal al aire para que la gente que no tiene dinero lo pueda captar con una antena regular sin pagar un servicio de cable. Eso es una ley que la hizo el Congreso y eso ellos tienen que hacerlo. Eso es simplemente un ejemplo. La justicia humana, tú ves. Pero yo no estoy hablando de la justicia humana, yo estoy hablando de la justicia de Dios, que es el evangelio, lo que dice Cristo, lo que dice el evangelio, lo que dice la palabra que Cristo compró, hizo para ti. Lo que dice la palabra que agrada a Dios, y lo que agrada a Dios es Cristo, porque Dios habló en varias ocasiones en el ministerio terrenal de Cristo. Y desde el cielo el Padre dijo muy claro, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Entonces yo quiero dejarte claro que cada vez que tú veas en el nuevo pacto, el apóstol Pablo es el apóstol de la justicia. Por eso en el logo mío de la Iglesia Jesucristo Fuente de Gracia aparece la justicia, porque me fue revelada la justicia de Dios, es lo que dice Dios, que le agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios es lo que es Cristo, lo que dice Cristo: sanidad, protección, liberación, salud, victoria, autoridad. El evangelio. Tú ves, entonces dice vivamos a la justicia. Entonces el apóstol Pablo habla extensamente, dice, ya leí en la primera parte, donde dice, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia y la fe son inseparables. La justicia que viene por la fe. La justicia de la fe. El tema de la justicia es un tema maravilloso y amplio. Y es activada por la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú ves, creerle a la palabra de Dios automáticamente te coloca a ti en el lado de Dios. En el lado de la justicia, lo que agrada a Dios, lo que dice Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú estás con Dios y Dios está contigo. Es automático porque Dios no puede cambiar su palabra. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice aquí,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí también te revela que pecado y justicia son opuestos. El pecado es lo que no es justicia para Dios, y justicia es lo que es pecado para Dios, o maldad también dice el nuevo pacto. Entonces, Romanos 5:12 hace una declaración muy importante, muy importante. Yo he estado meditando esto sin parar en estos días. En una forma, el Espíritu Santo hablándome sobre esto. Gloria a Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y lo que el Espíritu me ha estado mostrando es cambiar donde dice pecado, cambiarlo por otra palabra equivalente, que es lo que no es fe. Porque Romanos 14:23 dice que todo lo que no es fe es pecado. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando vamos a Romanos 5:12, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Romanos 5:12 dice, cambiando la palabra pecado por lo que no es fe. Por tanto, como lo que no es fe, oye ahora, lo que no es fe entró en el mundo por un hombre que fue Adán. Y por lo que no es fe entró la muerte. Así la muerte, que es el diablo, la muerte es el diablo. Nunca olvides, la muerte es el diablo. La muerte es el diablo. La muerte es el diablo. Dice, y por lo que no es fe entró la muerte. Así la muerte o el diablo pasó a todos los hombres por cuanto todos hicieron lo que no es fe. Por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el apóstol Pedro dice aquí, vivamos a la justicia, estaba diciendo, para que nosotros, estando muertos a lo que no agrada a Dios, estando muertos al pecado, estando muertos a lo que no es fe, aleluya, vivamos a lo que agrada a Dios, vivamos a la fe. Y luego dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces es extremadamente importante saber que vivir una vida de pecado no va a producir sanidad para ti. Vivir una vida que no es de justicia o de fe en lo que dice el Evangelio no va a producir sanidad para ti. Y es importante entender que la sanidad no es una promesa. Jesús obtuvo eterna redención para ti cuando Él entró al lugar santísimo en el cielo. Después que Jesús resucitó y ascendió al cielo y entró a donde está el Padre en el cielo con su sangre. Ahí fue cuando se formalizó el pacto. Y la sanidad es un beneficio que ya te fue dado. No hay que rogarle a Dios por sanidad. No hay que rogarle a Dios por sanidad. No hay que rogarle a Dios por dinero. No hay que rogarle a Dios por ninguna bendición, por ninguna promesa, porque ya te fue dado. Tú lo que tienes que hacer es aprender a creerle a Dios, a usar tu fe para que Dios haga que se manifieste en tu vida lo que ya te fue dado. ¿Entiendes? Lo que ya te fue dado. Y aquí está revelado en Hebreos capítulo 9, verso número 11. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, o como dice otra versión, de los bienes que han venido, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, se refiere al tabernáculo que hizo Moisés, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró Jesús una vez para siempre en el lugar santísimo en el cielo. Escucha ahora.
habiendo obtenido eterna redención. Jesús, después que Jesús fue a la cruz y fue al infierno, como está revelado en la Escritura, Jesús murió espiritualmente y fue al infierno y pagó por el pecado de Adán en el infierno. Yo sé que quizás tú no has escuchado el Evangelio, porque el Evangelio no se predica en gran parte, pero yo solamente predico lo que está escrito. Jesús murió en espíritu, alma y cuerpo, y luego que Jesús pagó el precio total y completo por la alta traición que Adán cometió contra Dios el Padre lo hizo nacer de nuevo en el corazón del infierno, y por eso Colosenses lo llama el primogénito de los muertos. Y Jesús de Nazaret pasó a ser el Jesús hombre nacido de nuevo, resucitado, glorificado, y pasó a ser ya no el unigénito Hijo de Dios, sino el primogénito Hijo de Dios. Y Jesús fue al cielo con su sangre y entonces formalizó con el Padre el nuevo pacto y pasó a ser el heredero de todas las cosas visibles o invisibles. Y tú eres coheredero con él, dice Hebreos, dice Romanos. Tú eres coheredero con Cristo, dice Gálatas. Somos coherederos. Y él es el primogénito de entre los muertos espirituales y físicos. Y también nosotros somos los otros hijos de Dios que también fuimos resucitados con él ya en espíritu y legalmente también en alma y en cuerpo. Pero nuestra glorificación en alma y en cuerpo se va a manifestar cuando nosotros vayamos al cielo o cuando venga la resurrección. Y nos va a ser dado un cuerpo perfecto. Cuando tú mueras, si tú eres cristiano, tu alma va a ser perfeccionada porque tu espíritu ya lo fue. Pero cuando venga la resurrección, entonces el cuerpo tuyo va a ser hecho otra vez por Dios. Dios es todopoderoso. Papá Dios es todopoderoso. Y Él te va a dar un cuerpo como el de Jesús. Y así tú vas a vivir eternamente y por los siglos de los siglos como un espíritu perfecto, alma perfecta, cuerpo perfecto, bajo el dominio del Señor Jesucristo. Y vas a reinar con Él por los siglos de los siglos si tú eres de Cristo. Entonces, eterna redención. Este tema es muy importante. Ahora, yo quiero cerrar las escrituras de hoy, aunque yo voy añadiendo más, porque el Espíritu me tira para diferentes lados. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Hebreos 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Jesucristo es el mismo. Nota que en Mateo 8:3 él dijo, quiero ser limpio. En Mateo 8:3 él dijo, yo quiero sanarte, y lo sanó con su palabra. En Mateo 8:16 Jesús con su palabra sanó los enfermos, echó fuera los demonios. En 1 Pedro 2:24 dice que por sus llagas tú fuiste sanado, pero también dice que tú tienes que vivir una vida crucificada, una vida en santidad. Una vida en santidad. Dios no está más interesado en que tú recibas sanidad, protección, salud, dinero, milagros. Él no está más interesado en eso a que tú vivas una vida de amor y de fe y de comunión y de amor hacia Él, porque los milagros y las bendiciones y las señales son maravillosos y son los regalos de Dios, pero si tú no vives una vida crucificada, una vida de oración me refiero, una vida de alimentar tu fe con el Evangelio todos los días, oyendo, meditando y mirando, oyendo y meditando el Evangelio escrito aquí, una vida de ayuno, ayunar todas las semanas, una vida de santidad para Dios. Si tú no vives una vida de amor y de perdón, tú no vas a agradar a Dios. Y aunque tú tengas victorias tarde o temprano, Satanás te va a derrumbar y te va a acabar contigo. Dios es un Dios de orden. Lo más importante para Dios es amarlo a Él. Lo más importante para Dios es que tú lo ames a Él. Ahora voy a la última parte, la parte número 3. Aleluya. Thank you, Jesus.